Muy buenas videonautas, hoy nos metemos con Labyrinth, conocida aquí en España como Dentro del Laberinto. Si fuiste un niño de los 80 o los 90 o has descubierto después esta peli y te ha dejado loco, quédate porque este programa es para ti. Y no, si te lo estabas preguntando, hoy no funciona esta luz roja, pero igual tiramos para adelante. Así que ponte cómodo, aparca un rato el mundo real y vamos a perdernos por el laberinto junto a David Bowie y Jennifer Connelly. Soy Carlos Llop, esto es Viernes Noche, arrancamos. Hubo un tiempo en que reinaron los videoclubs, donde las estanterías repletas y el olor a celuloide prometían guiarnos a través de grandes historias. Muchos vivieron aquellas sesiones de viernes noche. Solo unos pocos fraguaron los cimientos de esta inmensa aventura. En la era digital, desde lo más profundo del underground, una serie de mensajes fueron lanzados para preservar todos esos recuerdos. Ahora la sonda llega a tus manos, uniendo pasado y presente en un lienzo emocional que captura lo imposible y lo que está por llegar. Súbete a la nave de Viernes Noche y ajústate el cinturón. Adéntrate en un viaje hacia lo inolvidable. Ahora ya formas parte de la tripulación. Viernes Noche, porque tú también rebobinabas con boli. Muy buenas videonautas, hoy estamos aquí perdidos en el laberinto y tenemos para ayudarnos a salir a Eli Trilles. ¿Qué tal, Eli? Muy bien, Carlos. Que es la primera vez que se pasa por el podcast y cuéntanos un poquito, ¿no? Tu relación con el cine, con el audiovisual, tu amor, ¿no? Al cine y a las series. Sí, la verdad es que ha ido increciendo, porque yo cuando era pequeña y veía películas como la que nos vamos a ocupar hoy, no tenía esa fijación que a lo mejor ahora tienes con algunas pelis por su calidad cinematográfica. La fijación era por la narrativa. Y entonces era como lo que a mí me llegaba, lo que yo me podía identificar con algún personaje. Y luego sí que había ciertas cosas que me llamaban la atención, pero no sabía qué eran. Entonces, después de pasar por un periodo súper necesario de formación audiovisual, empiezas a reconocer cosas, empiezas a hablar con más gente, empiezas a escuchar podcasts como el tuyo, y entonces es más divertido así. Muy bien. Bueno, al final yo creo que a mí me pasa un poco igual que a ti, ¿no? Yo empecé también con mi madre, siempre recuerdo a mi madre yendo al videoclub, que cuenta la historia 40 veces, pero eso, yendo al videoclub, yendo al cine con ella, y ahí vas cogiendo cariño en las pelis. Luego, pues ya de más mayor te vas enterando de, ostras, ¿quién es el director? Porque al principio te fijas en los actores que te gustan, ¿no? Y luego dices, ostras, un director que es el que dirige las pelis, y vas aprendiendo poco a poco. Claro. El guionista, luego los grandes olvidados, los guionistas, por ejemplo. Vaya. Y hoy, por ejemplo, tenemos una peli, ¿no? La de Dentro del Laberinto, donde hay una persona que es, aparte de director, es un tío que ha aportado mogollón, ¿no? a lo que es el imaginario de los niños de una época, ¿no? Como Tal Jim cual. Henson. Y bueno, si quieres que empecemos por él, hablando un poquito de esta persona. Sí, mira, es que precisamente uno de los primeros recuerdos que tengo de cuando era pequeña y ver la televisión y esperar que pasara algo en esa pantalla de 4 tercios que teníamos antes, que yo me levantaba a cambiar entre la 1 y la 2, porque no teníamos mando a distancia, niños, esto hace muchos años, pero pasaba. Pues uno de los primeros recuerdos que tengo es precisamente Fraggle Rock. Y cómo me gustaba, y creo que me fijé en que el plano con el que se abrían los capítulos era un plano secuencia. Es decir, yo iba con la cámara, entonces en ese movimiento de plano me fijé justamente en cómo nos metían, porque era todo a la vez, durante la cabecera, cómo nos metían en el mundo de Fraggle Rock. Y además con esa canción, ¿no? que a mí me gustaba mucho. Y Esa canción que no vamos a cantar. no vamos a cantarla ahora. Pero no. todos la tenéis en vuestra cabeza para disfrutar. Repetidla con nosotros internamente. Pero sí, y además todos los personajes, y me gustaba mucho porque evidentemente se veía en el trucaje, se veía cómo manejaban, se veía que había gente ahí, pero te olvidabas de ellos. Era increíble. Y además, revisitando ahora la peli, sigo fascinada por esa expresión, esa expresividad que hay. Yo muchas veces parezco nostálgico de un poco ya que te vas haciendo mayor y parece que sea la nostalgia, pero yo creo que sí, ¿no? Que eso que tú dices es precisamente la magia de estas pelis, la magia del cine de esa época, porque hoy en día, por ejemplo, y hace poco, no soy muy de trailers, pero hace poco vi, sin querer, el tráiler de la nueva He-Man y está todo hecho por ordenador y yo digo, ostras, ¿dónde está la textura? ¿dónde está la magia aquí, no? La magia, por lo menos la magia de hoy en día, los niños de hoy, en el mañana, la recordarán de otro modo, ¿no? No sé. Sí, eso puede ser muy curioso, sí. El hecho de volver dentro de 10 años a preguntarle a niños de ahora. Porque hoy hablamos de las marionetas, vamos a hablar de los Muppets, de Barrio Sésamo, de un montón de cosas que eran tangibles, pero yo que sé, dentro de 30 o 40 años, cuando hagan un podcast,
¿De qué hablarán? ¿De los fondos verdes? Recordarán píxeles. Claro, es que es complicado porque ahí no veo la magia. Yo, por lo menos, no sé si será por nostalgia o por lo que sea, pero no acabo de ver la magia, ¿no? Creo que el tema es que cuando tú estás viendo dentro del laberinto de Muppets, Barrio Sésamo, estás viendo, o Cristal Oscuro, estás viendo algo que sabes que no es. Sabes que no es, pero no sabes exactamente cómo te conducen hacia la creencia absoluta. Entonces te conduce toda la trama, todo lo que está pasando delante de tus ojos. Evidentemente reconoces cosas y reconoces incluso colchonetas, a veces las ves, ¿no? Pero no te importa. No te importa porque la textura te atrapa, porque la ambientación te atrapa, porque hay un trabajo de iluminación que da un ambiente real, una textura que se atrapa, como siempre dicen lo mismo, ¿no? El cuadro de las meninas de Velázquez, lo que pintó Velázquez ahí no fueron las meninas, ni estaba haciendo el juego del espejo con sus padres, ni nada de eso. Estaba pintando el aire de la habitación. Entonces, ese aire de la habitación, y agradezco mucho haber venido a este podcast porque me ha permitido tener la excusa perfecta para revisitar dentro del laberinto y entonces he visto el ambiente, he visto la luz, el aire que estaban respirando. Claro, he visto cosas que quizá cuando éramos pequeños no veíamos, ¿no? Pero esa magia estaba ahí, yo creo que es la magia de lo tangible, ¿no? Que los actores mismos pudieran interpretar y tener las cosas reales a su alrededor, ¿no? Yo siempre recuerdo una entrevista que hizo, que se llama Ian McKellen, ¿es el que hace de Gandalf? ¿Cómo se llama así? Que siempre decía, hostia, yo sufrí a saco rodando Los Señores de los Anillos porque yo no me he hecho actor para esto. Y el hombre lo sufría a muerte, está rodeado de verde y decía, esto se nos está yendo de las manos. El hombre también es mayor, pero da igual. Yo creo que para un actor tiene que ser jodido, ¿no? El interpretar rodeado de verde. Hombre, supongo que también, a ver, porque evidentemente cuando intentas imaginar cómo era el set de cualquier película de la época, también sabes que había unas limitaciones, unos límites. El encuadre de la cámara abarcaba ciertos movimientos y a partir de ahí ya no, porque se veía el pastel, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que yo a veces sufro viendo making-ofs actuales porque todo es tecnología y no quiero decir que la tecnología no tenga su papel. Lo que quiero decir es que la artesanía tenía uno que nos han, de alguna manera, nos ha sido robado, ¿no? Nos han robado. Como nuestra infancia. Sí. Yo creo que todo tiene su parte buena y su parte mala y lo guay a lo mejor es hoy en día combinar las cosas. Sin embargo, creo que se ha abusado un poco también demasiado de no hacer nada tangible. Bueno, es que no sé si ahora podrían hacerse películas con una preproducción de 1 año y medio para crear los Muppets, las marionetas, como en este caso. Entonces, claro, 1 año y medio construyendo las marionetas, no sé si alguien puede esperar a eso. Hay casos muy puntuales, ¿no? Bueno, yo digo de hace poco, perdón, pues veo a Tim Burton con las pelis de stop motion, que hoy en día ya ves que cada vez va a ser más difícil, o Wes Anderson, que también ha hecho pelis así con stop motion. Isla de Perros. Isla de Perros, o un poco antes la del señor Fox, que me recordó mucho a Sir Didymus. Bueno, Sir Didymus me recordó al señor Fox porque yo vi antes... Mira que estaba intentando encontrar un símil y sí, es verdad. Me recuerda un montón a ese. Entonces siempre hay un poco directores locos que hacen aún locuras de artesanía de las que nos mola. Luego hay otros que se van un poco más de la olla, en plan vamos a rodar en 70 milímetros y tal, que ya es gustarse mucho a lo mejor, pero bueno, está bien que haya locos, entre comillas, de estos que sigan haciendo un poquito de eso, porque así un poco sigue habiendo un anclaje con ese mundo, ¿no? Para que la gente que viene después vea que hay distintos modos de hacer las cosas. O cuando hicieron, por ejemplo, el episodio 7 de Star Wars, hicieron también muchas naves aún reales. Hubo un poco de mix, que yo creo que la pureza está en la mezcla, que decía mi querido Pau Donés, que siempre me pongo camisetas de él. Bueno. Y creo que esa es la clave, ¿no? Y a lo mejor se ha abusado mucho del ordenador, igual llegamos a un equilibrio y esa es la clave, ¿no? Supongo que hay cosas que están justificadas porque en realidad esta película dudo mucho que se hubiera podido mejorar con... Yo creo que no, a pesar de los muchos matices que puede surgir, ¿no? Pero no creo que se hubiera podido mejorar. ¿Qué se hubiera podido mejorar? ¿El movimiento de la bola? No, yo creo que no. ¿Se hubiera podido mejorar en la lechuza? Bueno, pues que era la primera vez, ¿no? Pero quiero decir, ¿qué hubiéramos podido conseguir haciendo escenas o secuencias con CGI aquí? Ya te digo, yo lo del trailer de He-Man es porque a mí la sensación me daba de que estaba viendo todo el rato algo falso, más que porque me mola la peli o no, sino, ostras, vi el trailer y digo, ostras, es que no. Pero eso también pasó, creo, yo doy clases en un instituto y a veces, de vez en cuando, el alumnado me sorprende con observaciones y me estuvieron diciendo que pusiéramos el tráiler de Superman, de la última de Superman en clase. Y entonces me hacían parar y decían, ¿ves? Es que aquí no se lo cree nadie. Claro, y eso de no se lo cree nadie me gustó mucho porque, claro, el cine es mentira 24 veces por segundo, ¿no? Claro.
pero ellos querían una autenticidad que el CGI les estaba poco a poco alejando. Por lo menos ven eso, ¿no? Bueno, o sea, que no todavía siempre hay pasa, esperanza. pero cuando pasa... Sí, yo tengo la maravilloso. esperanza de que todo el rollo de la IA y tal va a acabar la burbuja explotando un poco y la gente va a volver a disfrutar un poco de las cosas tangibles, porque si no nos vamos a volver locos todos. Sí, es verdad, es Creo, verdad. es mi visión. Yo no voy a dejar de repetirlo, porque así, si la gente se lo cree, Claro. va a hacer lo posible. Eso, pon esto muchas veces Sí, en, y así. en la promo y ya Sí. está. Y bueno, pues este hombre pues hizo en realidad varios Sésamo, hizo los Muppets, que aquí los conocimos como los teleñecos, ¿no? Exacto. Y una primera peli que fue Cristal Oscuro, Ujú. que Sí. también fue un hito, ¿no? Que no vamos a hablar hoy de ella, pasará por el podcast más adelante, Ujú. pero eso, es un hombre que creó un imaginario brutal y que cuando estaba en la cresta de la ola, pobrecito, pues falleció también bastante joven. Sí, bueno, Dice- es que justamente este Sí. es el último largometraje de Jim Henson. Dicen que falleció un poco deprimido porque del hostiazo que se pegó Laberinto, ¿no? Porque él esperaba que fuera mejor mucho Claro. más reconocida la peli. Bueno, es que había fichado a David Bowie. Después de que Sting, Mick Jagger y Michael Jackson incluso declinaran el proyecto, David Bowie sí que confió. Y yo creo que incluso metió mano en esta peli un poco. Sí, yo he leído que, bueno, me he comprado este libro que lo voy a recomendar porque siempre mola que alguien, no sé si es independiente o no, haga un libro de una peli con tanto cariño. No lo he leído entero todavía, pero Dentro del laberinto de David Palmer. Ujú. No sé si será primo de Laura. Ah, Pero- bueno, le podemos preguntar. Pero bueno, pero está muy, muy guay lo que he ojeado por ahí. Y él comentaba que directamente fue el hijo de Jim Henson. Jim Henson Brian. el que le dijo, díselo a David Bowie, que va a molar. Y ahí hablaron con David Bowie y Bowie pues quiso... Dicen que no firmó hasta 2 meses antes de grabar porque, no, claro, el guión, ahora lo hablaremos, tuvo como 25 versiones y hasta que no Total. lo tuvo claro, no, pero le dieron poder para componer las canciones, para un poquito crear el personaje de Jared un poco a su gusto. Es que ese personaje a mí en el momento me pareció, no sabría cómo decirlo, es que justamente coincidió, creo, en el tiempo con el peinado de Julia Otero en 3x4. Entonces, No lo había pensado. sí, es total, es igual. Sí, sí, sí. Yo no sé quién imitó a quién, podríamos investigar esto. Está ahí. Pero sí, era 80s total. Esta película, la estética es 80s total. Y a mí, en esa época, claro, David Bowie, vuelvo a decir, yo había muchas cosas a las que no tuve acceso consciente y después con el tiempo digo, me cachis la mar, pues es que era David Bowie, el mismo que estaba allí con las mallas y cierto sí, tema sí. que luego hablaremos. Yo tengo que decir, sí. Tengo que decir que yo soy muy fan de Bowie cantante, me gusta más que como actor, Bueno. pero antes de reconocerlo como cantante, la imagen de Jared la tengo grabada desde que era niño. Y claro, creó un personaje que ha pasado a ser mítico también, ¿no? Total. Pero yo no lo consideraba como un villano, ni mucho menos. Simplemente era el objetivo a vencer, el obstáculo para que la protagonista tuviera éxito. No le presté suficiente atención en ese momento y ahora lo veo casi con ternura, ¿no? Haber dicho que sí, haber intentado meter notas de humor en el guión, porque a Hagel, por ejemplo, cada vez le llama de una manera y eso me hace gracia. Sí. Me hace reír de forma tierna. Entonces creo que es un villano muy tierno. Y encima ves que lo hace para pincharle porque justamente la única vez que pronuncia su nombre y él no está, lo dice bien. Exacto. Y dices, joder, tenía ahí ese toquecito. Pues sí. Y luego tenemos pues a Jennifer Connelly, que es Sarah Williams, y que también fue un proceso, por lo que he leído, bastante largo, pues estuvieron un año haciendo casting, buscando a la chica adecuada, no la encontraban, y por ahí pasó gente como Helena Bonham Carter, Vaya. Sarah Jessica Parker, Sí. pararon el El casting. Hay palabras que a veces me quedo loco y no me salen. Sí. y luego lo retomaron y se ve que de las primeras que apareció fue Jennifer Connelly. Ujú. Y Y- hubo una de las actrices que a mí, claro, revisando ahora, investigando un poco más, Jane Krakowski, que después fue una de mis actrices preferidas en Ally McBeal, es la secretaria. Y me hace gracia porque ¿cómo hubiera sido de diferente si hubiera sido cualquiera de estas? O, por ejemplo, Laura Dern, que también estuvo en la quiniela. ¿Cómo hubiera sido de distinta esta película si cualquiera de ellas hubiera sido la típica actriz rubia enfrentándose a un portal de fantasía, ¿no? Que se abre y entonces yo creo que la aceptación de Jennifer Connelly, que creo que fue muy, muy breve en cuanto pasó. Sí, ¿no? yo creo que por lo que he leído también, nada más entró por la puerta, él ya supo que era ella. Luego le hicieron el casting, pero solo para confirmarlo. Entonces fue como
Es ella, la tengo claro. Y estuvo un año viendo y no se ve que había chicas que lo hacían muy bien, pero él necesitaba como esa chispa que de repente dijeran, ostras, me he quedado con las ganas de elegir una actriz que diga, ostras, ha entrado por la puerta y he dicho es ella. Y se ve que eso le pasó con Jennifer Connelly y ahí pues se ahí quedó. está. Sí, y creo que es una muy buena elección. Después hay muchas críticas como que ella podía haber actuado un poco ampliando un poco su registro, pero es que creo que el personaje requería lo que hace, ¿no? Contención, porque al final está como todo el rato recibiendo inputs y recibiendo estímulos que no sabe exactamente cómo. Claro, y no tenemos que olvidar tampoco que tenía 14 años y al final pues... sí, que ese es otro tema, ¿eh? Claro. Yo no sé, a nivel de actuación hablaba. Claro, no, pero a nivel de personaje también es un tema curioso, ese enfrentamiento entre una personalidad masculina mayor y la candidez infantil, juvenil, infanto-juvenil. También es otro tema que yo en ese momento no capté para nada. Lo capto ahora también y ahora lo hablaremos, ¿no? en la trama. Totalmente. Y nada, y ya solo el único humano, bueno, sale la madre, el padre y tal en un momento, la madrastra, pero el único humano que voy a citar también es Toby Fraud, que es el bebé, ¿no? Que es más un MacGuffin en la peli que otra cosa. Es una excusa. Claro. Que luego, pues aquí tengo que apuntar porque yo no le pongo cara de mayor, la verdad. Pero he apuntado por aquí que ha hecho pelis como Cubo y Las dos cuerdas mágicas, Mr. Link, El origen perdido, no las he visto ninguna de las dos, los Box Trolls tampoco, nada. Pero es alguien real, o sea, por lo menos es un bebé real. Y creo que hace poco también ha cumplido 40 años. También, pues está en el club de los 40. Sí. Y bueno, la peli ya sabemos que este año ha cumplido 40 años, ¿así podía ir a ver al cine al final o no? No, me lo perdí. Y es una lástima, porque sí que me hubiera gustado porque cuando se estrenó yo tenía 8 años. Y entonces me imagino que no... Porque la primera película que tengo recuerdo de ir al cine son Las Tortugas Ninja, en los cines Condal de Villarreal, en la última fila de pie. O sea, detrás de la última fila, porque estaba llenísimo. Y no sé por qué nos permitían entrar, exceso de aforo supongo, pero estábamos de pie mirando la película o llegamos tarde, bueno, lo que sea. Entonces no recuerdo haber visto Dentro del laberinto en el cine. La recuerdo en la tele. Y me hubiera gustado mucho revivirla en el cine para ver todos esos detalles que ahora hablaremos y verlos en pantalla grande. Pues sí, yo tampoco he podido ir. Sí que fui hace poco a ver Regreso al futuro y la verdad es que mola mucho cuando ves una de estas pelis que son míticas, que yo he visto 40 veces también, pero verla en el cine pues siempre te hace ilusión, ¿no? Claro. Encima en VO, que tuve la suerte de poder verla en versión original. Se agradece también esa iniciativa de tirar de nuestra nostalgia. Y poco más, ¿no? Yo comentaría también que Frank Oz le da vida a Sir Didymus, pues es también una persona muy reconocida dentro del mundo de los titiriteros, los animatrónicos y tal, que dio vida a Yoda, si no me equivoco, en Star Wars. Y aquí hacía pues la voz y manipulación de Sir Didymus y poco más, ¿no? Comentar pues que la peli tuvo un presupuesto de $25 millones, se pegó un poco el hasteazo, recuperaron creo que solo la mitad. Entonces, claro, este hombre pues un poco se quedó un poquito así con la espinita clavada, ¿no? Y yo supongo que después de Cristal Oscuro, como también hizo una especie de revisión o revisitación de lo que él quería poner en escena, tiró un poquito más por el humor, quizá a lo mejor quiso dar un poco más de esperanza en los años 80, no lo sé, y creo que en ese momento no se le entendió, a lo mejor porque tenía otros estrenos en ese momento, la cartelera, que impidieron que fuera la más taquillera. Aquí en España sí lo fue. No sé si durante varias semanas, pero cuando su estreno sí que fue de las más taquilleras. Y la lástima es que muchas veces las taquillas nos dicen un éxito económico, pero no nos habla de que después se era convertida en película de culto a través del VHS, de la nostalgia de los jóvenes. Eso iba a decirte que ha pasado en varias pelis, ¿no? Que han sido hostiazo en taquilla y luego se han convertido en peli de culto. @ La princesa prometida. Sí. Yo no pierdo nunca la ocasión de dejar caer ese tema. Que no también... sé si él llegó a poder disfrutar de ese éxito del culto, porque creo que murió pocos años después, años después de estrenar la peli. Entonces, 4 añitos después, no sé si se había convertido ya en peli de culto o no. A lo mejor el VHS todavía no tenía la proyección o las cifras no habían llegado, pero bueno. Que lo tenemos en la memoria como un director que se preocupó mucho por nosotros, por nuestra infancia y por nuestra imaginación, pues que eso es muy bonito. Y nada, y poco más, comentar que luego una secuela en cómic que sacaron, no tengo apuntado por aquí, no, pero 2016. Bueno, Retorno al laberinto,
No sé, no tengo la fecha apuntada, pero bueno, muchos jóvenes dicen que triunfó bastante, relativamente, y han conocido la peli como precuela del cómic. Fíjate. Es una cosa... También he visto, desconocía este dato del cómic, la verdad es que me falta mucha cultura de cómic, lo reconozco, pero este caso me sorprendió bastante. Y después también, bueno, innumerables juegos de rol también he visto que se ponen en marcha a través de esta peli. De todo. Y en el cómic cuentan la historia de Toby ya mayor, que vuelve al laberinto, se enfrenta con Jared y no he indagado mucho más. Y poco más. También han dicho muchas veces que van a hacer una secuela en forma de peli, Sí, que de hecho hasta hace bien poco sonó que el último que ha sonado muy fuerte para hacerla era Eggers. No sé hasta qué punto eso es real o son rumores de los que Sí, van corriendo. he leído varias informaciones al respecto, pero bueno, cualquier cosa se truncó hace 10 años porque, claro, era imposible continuar con la idea del Rey de los Goblins, ya que también los aniversarios son curiosos, coincide el 40 aniversario con el 10º aniversario de la muerte de Bowie, ¿no? Que es una lástima. Hay quien dice que el mundo es un lugar peor desde que Bowie murió. Y Bueno, es posible, ¿no? es posible. Es posible que sí. Primero Jim Henson, luego David Bowie. ¿Qué nos está pasando? Bueno, creo que vamos a hacer una pausita. Vamos a escuchar la voz de nuestro amigo David Collado, que siempre nos deja mensajes aquí en las cuñas. Y volvemos enseguida a ponernos con la trama. Viviste los 80, pateaste videoclubs, grabaste en cinta. Escuchas Viernes Noche. Bueno, videonautas, pues seguimos aquí en el laberinto con Eli Trilles y vamos a empezar con la trama de la peli, que tiene miga, ¿no? Vamos a ir viendo un poquito, ¿no? Empezamos con un búho digital en créditos, que eso es lo único digital creo que crearon, que era ya, no sé si fue pionero en la época, pero de los primeros que harían, de las primeras cositas que harían así digitales. Por lo que he leído, sí. Parece ser que fue la primera vez que un elemento creado por ordenador, fotorrealista, aparecía en una película. Entonces, qué curioso, ¿no? Que la artesanía por un lado y el CGI por el otro. Ahí, a tope. Es que en realidad lo tiene todo esta peli. Sí, lo tiene todo. Ahora lo veremos. Y enseguida cortamos con Sara, ¿no? La protagonista, que está ahí como ensayando una obra de un libro que veremos que se llama Labyrinth, Laberinto como la peli, y está ella ahí con su perro, no recuerdo el nombre. Merlín, eso. Un nombre que también vamos a ver que está haciendo guiños todo el rato a pues, cuentos típicos, a pelis que ahora iremos viendo, ¿no? Como yo qué sé, El Mago de Oz, como Alicia en el País de las Maravillas. Totalmente, el mundo mágico de los niños. A mí me recuerda mucho a Cenicienta también. Esto nos lo dice la gente, pero a mí me recuerda por el tema de la madrastra, la casa. Digo, ostras, solo le faltan las hermanastras cuando entra ella dentro. Nada, ella está ahí recitando, se va a su casa. Al principio parece que sea como una peli ahí un poco de época y no, de repente llega y son los 80 y es su propia madrastra la que ya le dice, ostras, a ver si te espabilas un poquito y sales con alguien de tu edad, sales con gente, porque resulta que Sara pues tiene un poco de, digamos que está muy metida en su mundo, ¿no? De la imaginación, de los juguetes, de los cuentos, que es una etapa muy bonita. Y le piden cómo cuidar a su hermano porque pues, sus padres, no sé si es madrastra realmente. Sí, es madrastra, su padre es sí, porque además es que después en la habitación veremos en el paneo que hay al principio, en el que también hay referencia a todos los cuentos que dices, pues sí, sale su madre. Su madre real, ¿no? Sí, su madre real. Porque en el momento que la mujer está dice, me trata como la madrastra mala, tal. Y yo pensaba, ostras, es que antes de que dijeras tú nada, yo estaba pensando que eras la madrastra de Cenicienta, joder. Claro, por supuesto. Entonces, es que ahí están los hermanos Grimm a tope también, ¿no? Está recogiendo, Jim Henson recoge ahí todo lo que pudo, lo metió en el saco. Y entonces pues vemos que ella se queja mucho, ¿no? Se queja de que le tengan que dejar con el hermanito, que no le acaba de molar el tema. Y su padre llama a la puerta, ni siquiera interactúa con ellas, el padre ausente también, lo vemos ahí ya desde el principio. Y que no puede pasar a su mundo también. No puede entrar a su mundo, buen detalle. Ya, claro, es que yo creo que ahí como hay una barrera y entonces ella sí quiere que entre, porque después se queja amargamente de que para eso quería decir que querías hablar conmigo y se tira lánguida y sufrida en la cama. Y su padre ya le dice eso, otro detallito, volveremos a las 12, que me conecta mucho con la Cenicienta también, lo de las 12. Y nada, y empieza ahí a hacer el monólogo como diciendo, ostras, que se lleven los goblins, que se lleven a este niño que me está dando por saco. Y al final estamos viendo en paralelo que aparecen los goblins ya. Sí, esa apertura de ojos que está diciendo ahí, no, lo ha dicho bien, no sé qué. Y al final, cuando está en la puerta ella ya, es cuando pronuncia realmente la frase como toca y aparece el... Es una de las cosas que tiene que pasar en un buen acertijo, me está saliendo, pero no es un acertijo. Es un hechizo
Es un algo. Esto las embrujadas lo sabrían bien. Cuando invocas, una invocación. Exacto. Bueno, tiene otra palabra, pero ahora no me sale. Si alguien lo sabe, que nos deje comentar. Exacto. Pues Yo justamente... siempre aprovecho para que la gente spelling, ¿no? vaya calentando un poco ahí el algoritmo. El conjuro. El conjuro. Entonces el conjuro tiene que estar muy bien dicho, porque si no, no funciona. Las palabras mágicas, esa conjunción de palabras, tienen que tener un orden y una cadencia, porque si no, no funcionan. Entonces por eso los goblins en ese momento están esperando que lo diga. Si no lo dice, no pasa nada. Al final dice, ojalá vinieran los goblins a por ti ahora mismo. Exacto, esa pausa dramática. Y en ese momento es cuando la lechuza entra por la ventana, se transforma en Jared, que es David Bowie, y empieza a decirle... Lechuza que ya hemos visto en la escena inicial que comentabas tú, de la joven del barroco. Y le dice... Estaba yo leyendo. Pues tu hermano está ya dentro del laberinto, tienes 13 horas para ir y rescatarle, si no se va a convertir en uno más de los goblins, ¿no? Y fíjate que antes has dicho hasta las 12, ¿no? Pero... Tienes 13 horas, le dice. Claro, tienes 13 horas, pero justamente esa hora no coincide con la que vuelven sus padres. Claro. Y una cosa que he leído que me llama mucho la atención es que es 13 en inglés. Que teen es la primera hora que coincide con la adolescencia, que es boniquísimo. Te la has preparado, ¿eh? No, son cosas que me han... No, que digo que son detalles que molan, que son detalles muy guays. Sí, además no traigo notas porque he dejado que se me quedara lo que fuera, ¿no? Genial. Pero me pareció muy curioso que incluso ese detalle, a lo mejor de guión, fuera... Lo dejaran patente, ¿no? Wow. En la versión en original que hubiéramos visto si hubiéramos ido al cine. La verdad que sí. Yo la he visto ahora en versión original. En su época lo veíamos todo doblado. Muy bien. Y ahora pues he aprovechado y la he visto en versión original porque siempre ves a Bowie también, que ya te digo, siempre me ha gustado más como cantante que como actor, pero ves ahí cómo desarrolla este personaje y mola, ¿no? Y aparte del Mago de Oz, de Alicia en el País de las Maravillas, que son referencias claras, es una historia que es muy autoconsciente, ¿no? De que está haciendo todo el rato referencias a esto. Los autores dijeron que se basaron mucho en un libro que tengo aquí apuntado, lo tengo que leer porque no me lo sé, se llama El otro lado, de Maurice Sendak, que es una historia también donde una chica pierde a su hermana o algo así, la tiene que buscar. Y antes no hemos comentado del guión, que se me ha olvidado, que este guión ha tenido como 25 versiones o algo así. Sí. Lo acabó escribiendo una versión casi definitiva uno de los Monty Python, que era Terry Jones, que aparece acreditado ahora como el guionista, aunque él es un poco reacio a eso porque dice que luego le cambiaron muchas cosas y que no se han quedado tantas. Es que él le introdujo un poco, lo que he leído es que le introdujo un poco esa suciedad, esa textura más oscura a la historia, porque se habían pasado de madre con lo del humor y con lo del brillo, y entonces él volvió un poco a tener ese humor un poco sucio. Y sí que es verdad que después metieron mano ahí todos, desde George Lucas, que tampoco lo hemos comentado. Lo hemos dicho, lo tenía apuntado. Y de hecho George Lucas tampoco quiso aparecer mucho para no ensombrecer a Jim Henson en su momento en la promoción. Es curioso que tuviera que venir un Monty Python a reducir el humor. Sí, un poco. Pero bueno, a cambiar un poco la perspectiva de que el humor fuera un poco más british. Más... Bueno, y se me ha olvidado a mí, comentar que el primer tema de Bowie, que va a haber como 5 temas creo durante la peli, el primer tema de Bowie que suena aquí, si no me equivoco, se llama Underground. Bueno, lo digo porque es un detalle que sabía que te iba a molar, es todo, el mundo es un pañuelo. Vaya. Y esto lo decimos porque nosotros pues somos, siempre lo cuento aquí, que tenemos un poco una cultura del underground claro, visca el underground en nuestro entorno. Y nada, a partir de ahí eso, es un cóctel, ¿no?, de cuentos clásicos que ya hemos comentado, ¿no?, que le dan vida a este imaginario de esta niña que va a meterse en esta historia, que ahora vamos a ir comentando, que va a ser un poco una historia que va un poco más allá de lo que es el viaje de rescatar a su hermano, ¿no? Quizá va a ser un viaje donde se tiene que rescatar un poco a ella misma, pero bueno. Totalmente, sí. Esa es una doble lectura. Yo, si me permites, al final haré una triple lectura. Vale. Sí, pero al final, se tienen que quedar hasta el final. Todas las que... Gracias por el gancho. Claro que sí. El tema con esta fantasía a la que accedemos es que no hay un portal, no hay una puerta en sí por la que transitamos. Es como una especie de algo onírico. Sí. Yo creo que cuando están hablando al principio de Jared y Sarah, cuando le está haciendo ese juego, que ahora hablaremos también, de las cosas artesanales y de las mentiras del cine, pues en ese momento el paso es como casi quedarse dormido. Es como un parpadeo y cuando vuelves a abrir los ojos estás en la persistencia de la memoria de Dalí. Y estás donde estás. Sí, estás donde estás, a punto de empezar, pero no ha habido una transición, no ha habido un armario como en las Crónicas de Narnia, no ha habido un alzar la espada como en Excalibur, no.
Es simplemente un parpadeo y ya estamos allí. No había Y eso... una puerta mágica como la de Doraemon, por Exacto. poner un poco de friquismo también. Claro. Un poquito ahí, No. por quitarle un poco de misticismo y poner también un poco de friquismo, así yo me abro a todo el tipo de público. Por supuesto. Y nada, y Sara pues llega ya a la puerta del laberinto y enseguida va a conocer a Hugel, que es el primero de sus amigos, que vamos a ver que este personaje va a estar a su lado, la va a traicionar varias veces hasta que al final pues veremos que forma parte un poco de su grupo. En realidad esto, claro, lo de la doble lectura empezamos con una muy sencilla, que es un cuento de hadas y es una aventura. Y esa es la primera lectura que se te queda cuando eres pequeño y ves esta peli. Es un cuento de hadas, pero es que al principio de todo, Hagel lo que hace es matarlas. Cargarse las hadas. Primero está meando en un... Primero en un estanque. Primero está meando en un estanque. Sí. Entonces ya como que se mean un poco en los cuentos de hadas. Exacto. En plan, nos hemos puesto de este palo, pero que veáis que también hay más cosas, ¿no? Sí. Y aparece el personaje meando y claro, luego... con el DDT. Se está cargando a las hadas y está contando, ya lleva 50 y pico y ella dice, ¿pero qué haces matando a las hadas? Claro, ¿no? pobrecita, con lo tierna que es. Y entonces le ataca el hada y le dice, tú, se nota que no sabes, no tienes ni idea. Claro, que te han contado, eso que te han contado no es verdad. Claro, y bueno, ya es una primera... Lo que pasa es que no creo que Sara en ese momento se percate, pero sí que es una primera advertencia. Es decir, los cuentos de hadas no son como los que tú... O sea, los cuentos de hadas no existen como tú los has leído. Muy bien. Sino que hay un cambio. Y ahí se abren las puertas, se mete para adentro y la deja sola ya. La primera vez que Exacto. la deja ahí sola y ya te apañarás. Claro. Y ella va de repente por un... es ¿Un un laberinto, es un laberinto, pero de repente es un pasadizo recto a tope para los dos lados. O sea, no ve escapatoria hasta que se encuentra con un pequeño gusano. Y ese pequeño gusano ya es el gato de Cheshire que se encuentra ahí. Porque además tiene incluso la misma... Creo que tiene como la misma sonrisa, ¿no? Y esa oruga ya le empieza a decir, le empieza a dar lecciones. Claro. Y al principio esas lecciones, pues bueno, Sara las va acumulando, pero sin unirlas, ¿no? Es como, vale. O sea, que lo que tengo que hacer es, ¿cómo dice? No dar nada por sentado. No, nada por sentado. Y entonces cuando no das nada por sentado es cuando aparecen las cosas. Claro. El gusano ya le dice, tienes la puerta o el pasaje detrás de ti. Y ella dice, ¿dónde? Y en ese momento vemos ese efecto tan chulo, ¿no? Para la época. Y bueno, podemos ir comentando si quieres un poco también porque si no luego se nos olvidará, de cómo iban haciendo, ¿no? Estos muñequitos, por ejemplo, este gusano, había dos, uno más grande y uno más pequeño, y cuando hacían los primeros planos era el grande con azulejos grandes, con ladrillos grandes y todo, y por detrás había una chica moviéndolo, algunas partes de, creo que son los ojos y la boca. Animatronics. Lo hacían con un mando a distancia, o sea, se lo curaban a tope. Yo creo que es una cosa que durante toda la película hay, que es la perspectiva forzada, que es el uso de las lentes de cine y de lo que nuestro cerebro interpreta, que es maravilloso, porque ya están jugando con nosotros desde el principio. Y después, claro, la artesanía que te permite o que te obliga... Es que no sé si es permite o obligar, una cosa Un poco de cada. intermedia, Depende de quién ¿no? lo mire también. Claro, y eso está muy chulo porque te obliga a ser artesano del cine también y a colocar las cámaras y a tener pues esa preproducción que hablábamos antes de año y medio creando todos los y Muppets. investigando un poco cómo hacemos esto, fallo, prueba error, ¿no? Sí. Que hoy en día a lo mejor muchas cosas se solucionan en postproducción y esa magia es lo que se pierde un poquito. Sí, que muchas veces esa frase de, bueno, esto en pospo lo arreglamos. Claro. Ya sabemos los que nos dedicamos al audiovisual en alguna manera que eso no siempre es verdad. Que eso nos llega, luego nos salpica a la gente que trabajamos con pequeños presupuestos y no te hace gracia. Cuando ya un cliente te dice, eso ya lo arreglaréis en postproducción. Por suerte Jim Henson no tenía esos problemas, tenía otros, pero esos problemas no los tenía porque estaban presentes en todas las fases y sobre todo estaba presente a la hora de dotar de textura a la imagen. Claro. Yo creo que ahora mismo, si no hubiera esa profundidad y esa perspectiva a través de los Muppets en esta película, perdería tantísimo que no sé, no me gustaría tanto revisitarla. Yo creo que no. Yo creo que son pelis que no pasarían tanto a la historia como han pasado esta y otras muchas, ¿no? Y por cierto, también nos hemos saltado una cosa que quería resaltar, aparte de lo de la persistencia de la memoria, que es el cuadro de Dalí, el de los relojes, que hay un reloj también con ese árbol, que cuando le señala al castillo David Bowie, eso está hecho con matte painting, que es varias capas superpuestas de vidrios pintados. Entonces esos cristales te permiten ver un fondo, un paraje que no existe. Y eso está muy bien porque todo el rato están jugando con nuestra perspectiva y nuestra posición. Si nos colocan aquí vemos una cosa, si nos colocan allí vemos otra. Y eso está muy chulo durante toda la peli. Y pues además el laberinto que es una figura de superación. Sí, vamos a ir viendo todo eso también. Bueno, ella avanza un poco, ¿no?
y le dice, el gusano le dice, no vayas por ahí, y va a ir, y se va por el otro lado, y entonces dice la frase, es que si hubiera ido ahí, hubiera ido directo al castillo. Sí. O sea, todos la manipulan un poquito, ¿no? Claro. Para que haya peli, porque si no, no habría peli, entre otras cosas. Se acabaría enseguida. Sí. Hubiera tenido que cantar David Bowie 5 temas más, quizá. Y se escucha el llanto de su hermano desde lejos, y ahí vamos al castillo donde está David Bowie con los goblins y el niño, y ahí cantan una canción que la tengo por aquí apuntada, Magic Dance, un número musical que define el mundo goblin, y vemos ahí al bebé ahí en medio. Yo pienso en el bebé y digo, ostras, debió flipar este bebé con todo eso alrededor. ¿Y qué recuerdos tendrá este señor ahora de mayor, ¿no? Sí, que cuando vuelva la vista atrás, ¿qué pensará? ¿Habrá almacenado este tipo de recuerdos? ¿Qué pensará su psicoanalista? Claro, que lo habrá compartido con esa persona. Pues sí. Además, ese mundo es desordenado. Luego lo vemos en más detalle, ¿no? Pero es un mundo donde rige la anarquía, no hay horarios, no hay nada, la gente no está haciendo nada. Es un mundo totalmente infantilizado, están al juego, infantilizado, pero en un sentido anárquico, ¿no? Muy bien. De nadie está haciendo nada, todo está sucio y hay una persona mayor que está diciéndoles todo el rato lo que tienen que hacer. Porque suelta chistes y les dice, venga, reíros. Reíd. Y mientras cantan, vamos viendo a Sara avanzando, poniendo marcas por el suelo. Hay unos bichitos que salen, le giran los ladrillos y tal para que se pierda. Todo un poco rato. ya está como perdida dentro del laberinto, lo que tú decías hace un momento, ¿no? Es que está conociendo las reglas. Claro. O sea, realmente ella está intentando, con los recursos que ella tiene, está intentando, porque una de las cosas que sí que tiene este personaje es que es muy resolutivo. De la misma manera que odiaba a su hermano 20 minutos antes, ahora se le ha metido entre ceja y ceja. Que quiere salvarle. Esto es la adolescencia, ¿no? Sí. O sea, se me mete una cosa en la cabeza, pero 20 minutos después es otra. Entonces las hormonas me han llevado de allí a allá y ahora voy a por él. A tope. A tope. Y entonces ya sé dónde está el castillo, solo tengo que atravesar el laberinto. Entonces, con los recursos que tiene, que poco a poco van siendo más, ella intenta solventarse o solucionarse la vida. Pero ¿qué pasa? Que no cuenta con que ese laberinto también tiene vida interior y también tiene sus reglas desconocidas y sus desreglas. Porque tiene también trampas y tiene puestas a... le ponen a prueba todo el rato. Claro, aunque veremos que ella es bastante perspicaz, ¿no? Totalmente, es muy lista. Sí, total, que llega a un sitio donde hay como unos caballeros ahí que tienen cabeza por encima y uno le dice que uno dice la verdad, esto es aquí, ¿no? Sí. Y dice, tienes que acertar cuál dice la verdad y cuál no, tal. Total, que lo acierta, en teoría. Bueno, lo acierta. Es que yo siempre he pensado que si yo estuviera en ese sitio no saldría. Ya. Porque intentaría aplicar la lógica y yo, claro, si este me ha dicho la verdad y este me ha dicho la mentira, pero ella lo tiene clarísimo. Entonces me fascina. Yo flipé también, dije, ¿cómo puede ser? Yo en ese momento tampoco no te cabos, la verdad. Claro. Pero al final no era tan lista porque cae en la mazmorra, ¿no? Ya, sí. En el... ¿cómo se llama? En el olvidadero es el final. Pero esa secuencia me llamó mucho la atención en su momento porque dije, madre mía, qué incomodidad. Todas esas manos. La van agarrando, le van diciendo... Unas humanas y otras que eran de goma espuma. Sí. Y entonces me gustó mucho el movimiento de, ahora que lo he visto con más atención, el movimiento de formar caras con las manos. Es chulísimo. Cuando hablan y todo, sí, está muy currado. Es chulísimo. Bueno, es que está currado. Es que no sé, por favor, que vean esta película otra vez. Artistas son artistas. Sí, porque tienen una expresividad con las manos. Las caras son distintas. O sea, cada una de las caras que aparece formando las manos, el hueco de los dedos y tal, son distintas entre sí. Y además riman un poco con las caras que después vemos abajo. Las caras de ese túnel. Que las vamos a ir, Y entonces ahí otra vez a manipularle. ¿Tú no querías ir? ¿Dónde querías ir? Pues no lo sé. ¿Dónde tengo que ir? No, nosotras te vamos a auxiliar. Y ahí están un poco como esas voces que te comen la cabeza y que te intentan dar opiniones, pero tal. Y al final tú dices, no, pues yo, si vengo de arriba, pues tendré que ir hacia abajo. Y entonces, claro, la dejan caer en ese sitio. Ella tiene unas deducciones ahí muy absolutas, ¿no? De repente dice, si vengo de arriba, para abajo. Sí, claro, y ya está. Sí. Es su línea de dirección. Al final, bueno, una de las cosas que la gente habla de esta peli es que es mucho más que una peli una peli infantil, ¿no? Que va quizá habla de ese viaje, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Habla de ese viaje quizá de la infancia a la adultez, ¿no? Por supuesto, sí. Es el amanecer de la adultez y el crepúsculo de la inocencia. El laberinto podría ser la adolescencia, que estás perdido, que vas de aquí para allá, lo que tú dices. Sí, por supuesto. Quiero creer que no es así, pero sí que es así. Es decir, al final, ahora, por ejemplo, que yo soy profesora de secundaria y veo las adolescencias que me rodean, realmente, si las superpones, casi coincide. Porque hay, primero, malas decisiones, decisiones erróneas
que conducen a otros sitios, voces que te manipulan, voces que no entiendes, porque a lo mejor si no hubiera tenido tanta prisa cuando el gusano le dice es por allí o es por allá, si hubiera planteado más, si le hubiera hecho las preguntas adecuadas, quizá el gusano le hubiera dicho no vyas por ahí porque por ahí vas directa, con lo cual ella hubiera ido directa. Claro. Evidentemente no hubiera habido película, pero también representa ese momento en el que tú estás tan seguro de ti mismo que asumes tus Y te caes direcciones. al pozo. Claro, continuamente la lías. Y son subidas y bajadas, fíjate, que estamos arriba, estamos abajo, volvemos arriba, volvemos abajo. Y una de las cosas que luego comentaremos del pantano, por ejemplo, es que una de las cosas que más veo que se quejan mis alumnos y mis alumnas es de los aromas. El olor, tanto propio como de los demás, les afecta mucho. Y entonces, ese momento en el que si te toca el pantano del hedor hueles mal para siempre, fíjate que no es ni la muerte, ni que te conviertas en rana, ni que desaparezcas, ni que no se acuerden de ti, sino que a Hueles mal partir para siempre. que hueles mal para siempre. Entonces sí, es sí. como que conecta mucho con los miedos que al menos el adolescente convencional tiene. Ahora a lo mejor sería quedarse sin batería en el móvil. Sí. Pero bueno, ahora a lo mejor... En la esa cosa época cambia. era eso. Sí. Pues sí. No vamos a entrar ahí porque si no nos pondremos malos. Bueno, sí. sí. Pues sí. Y otra cosa que quería aprovechar para comentar son las canciones de David Bowie, ¿no? Que van a un poco ayudar a avanzar la trama. A él le dieron un poco de manga ahí para poder componer las letras. Creo que la música las compuso otro compositor, pero ¿Trevor Jones? Sí, puede ser. Y él, lo que a mí no me acaba de molar mucho, mira que yo no soy muy de musicales, la verdad, pero, hostia, me hubiera molado que en esta peli cantara él realmente y no hiciera tanto playback, porque eso me canta un poco ahora decir, ostras, hubiera molado que por lo menos la voz la hubiera interpretado en directo. Pero supongo que se dejaran toda la pasta en las 100 o 200 marionetas que había ahí. A lo mejor era una cuestión de presupuesto. Puede ¿no? ser, sí, no porque claro, porque estás teniendo a David Bowie, qué lástima que haga playback, ¿no? Pero bueno, ya. tenía que darle un palito de algún modo. Y ahí se no queda. todo va a ser bonito en no esta todo va a ser película. bonito, no. De todas maneras, hay una escena en la que están los bichos estos naranjas que a mí me incomodan mucho. Esa secuencia me incomoda mucho porque no la entiendo muy bien. Claro. Y ahí está como cantando no sé, tiene como si se hubiera puesto un pitch en la garganta y canta de muchas maneras y me incomoda un poco. Me saca un poco esa escena, porque además ahí sí que se ve el croma muchísimo. Sí. Ahí es bárbaro. Sí, esa es una de las escenas que yo tengo apuntada que la gente más le saca de la peli, más rara es. Ah, bueno, mira, ves, coincido. Sí. Con nuestros videonautas. Y sobre todo quería comentar también de la parte de las marionetas, ¿no? Había algunas de ellas que incluso necesitaban 4 marionetistas para moverlos, porque claro, había mucho detalle, lo que decimos, ¿no? Que se quedó el preso ahí, pero era por algo, ¿no? Porque algunas pues para mover manos, para mover lo que son el cuerpo. O las expresiones faciales. Y luego esas expresiones pues a lo mejor las movían con radio, ¿no? Pero imagínate 4 a lo mejor para una sola marioneta. Ahora aquí en el libro he visto a la señora que estaba dentro de Hagel, que claro, creo que se llamaba Sally, bueno, no lo sé. Claro, esta muchacha estaba dentro de la marioneta, ella hacía el movimiento físico del cuerpo, que además cojea ese personaje. No sé por qué exactamente, no sé si es por ella o por el personaje, pero bueno, cojea. Pero que estaba totalmente desconectada de su cara. Y una cosa que me llamó la atención mucho en su momento era que siempre tenía la boca abierta, era como esta expresión, Hagel, todo el rato, no cerraba nunca la boca. Y es que tenía una explicación, porque si no la muchacha no podía respirar. Claro, no entraba el aire. Claro, o sea, no tenían otros respiraderos. Entonces, ese personaje tiene esa expresividad porque no podía respirar. Y además, he leído que durante mucho tiempo se estuvo buscando la máscara original, el cabezón original de esa marioneta, y que se deshizo durante los rodajes porque sudaba tantísimo la muchacha que se perdió. No existe esa cabeza como tal. La cabeza como tal. Y es curiosísimo, sí. Además, bueno, es que no sé cuántos marionetistas habría. Vete a saber, no lo sé. Decenas, no lo sé, decenas. Imagínate, si hay quien habla de 100, hay quien habla de 200, todos no llevarían 4 personas, a la vez, pero claro. sí que habría Y bastantes. después Ludo, el personaje grande, que era un traje con bastantes kilos y que hubo 3 actores que tuvieron que llevarlo. Imagínate. Wow. Sí, para descansar entre toma y toma y todo eso. Sí, pues ahora vamos un poco ahí, ¿no? Al grupo que se va formando, ¿no? De Ludo, que es precisamente en uno de los momentos donde Hagel huye por miedo, porque él vamos a ir viendo que todo el rato está a su lado, la está abandonando. En una de estas escucha un grito ahí que le da terror, le da pavor, y él se va corriendo, ella se acerca y de repente
unos goblins tienen a Ludo, que es el bicharraco colgado cabeza abajo. Colgado cabeza abajo, pobrecito. Y ella, pues que es valiente, se acerca, les tira unas piedras porque dice, si tuviera algo a mano, y enseguida el laberinto le proporciona una piedra. Ahí no sabemos todavía la conexión entre Ludo y las piedras. Empieza venga la pedra con los goblins. Ojalá le tiran la cabeza, ¡pam! Y le sí, sucede. Con eso que has dicho de Hagel y de Ludo, son amigos que nos vamos encontrando durante la adolescencia. Sí. Algunos vienen, algunos van. Claro, y no todos siempre son iguales. Hay veces que estás muy colega con uno, después no, después te traiciona o tú sientes que te ha traicionado, o incluso esa persona siente que te ha traicionado, pero tú dices, no, te perdono. Tampoco es para tanto, pero lo otro lo sientes, claro. Sí, son sentimientos así, pues lo que hemos dicho, ¿no? De vaivén. Sí. Y Ludo, en la cuestión del mago de Oz, es como el león, ¿no? ¿Era el león cobarde o el león cobarde era Hagel? Teníamos el león, el monstruo de hojalata. El hombre de hojalata y el espantapájaros. ¿no? Entonces, claro, cada uno va como... No están buscando eso, pero sí que están... Pero sí tienen 3 amigos y se está sí, y cada uno tiene esas carencias, ¿no? Uno es muy grande y muy fuerte, pero en realidad, pues eso, le falta el habla, le falta a lo mejor, pues eso, la inteligencia para poder comunicarse, aunque con lo que tiene se comunica perfectamente con ella. Y después está Hagel, que es, pues eso, todo el rato poner en escena la cobardía de alguien que no se atreve a huir del poder, ¿no? Del Rey Goblin. Entonces todo el rato está pendiente, pero quiere ayudarla, pero no. Pero tiene miedo, sí. Vamos a ir viendo, ¿no? Y para acabar de formar el grupo de amigos, van a caer en cada sitio, y es que, como lo he visto en los subtítulos, la llaman la ciénaga pestilente. En cada sitio la llaman... El pantano de Ledor. La llaman eterno. de un modo, sí. Y ahí caen, y justamente, Ludo se había perdido, y ella de repente cae, por avanzar un poquito con la trama, sí. Cae ahí ella, se reencuentra con Ludo, y de repente conocen ahí... vuelve Hogel también. Sí. Y conocen al último de los amigos, que es Sir Didymus. Que está guardando un puente. Que esta escena a mí me hace mucha gracia. Claro. Aquí me recuerda mucho al humor de Monty Python. Total. Porque es muy absurdo, ¿no? Y como ella al final pues cae, que dentro del absurdo pues simplemente tenía que... Sir Didymus dice, y yo he prometido que aquí no va a pasar nadie sin mi permiso. Y están, de hecho... Él se enfrenta a Ludo, ¿no? Que vemos que Sir Didymus es un personaje que es muy valiente, sí, a veces incluso inconsciente, ¿no? Sí, es como el caballero a la antigua, ¿no? Sí. Un Don Quijote que está como todo el rato luchando contra algo que no existe. Muy bien. Y su molino en ese caso es Ludo. Sí, y al final ella dice, pero vamos a ver, entonces si no podemos pasar tu permiso, nos das tu permiso, y se queda pensando y dice, pues sí, os doy mi permiso. Y encima me voy con vosotros. Claro, y no es un poco ese el uso de la racionalidad, cuando ya dejas de tener pensamientos de pequeña, claro, y ya empiezas a aplicar la lógica. Lo que tú dices, muy bien. Entonces le das más importancia al lenguaje, a cómo te comunicas, y empiezas a escuchar. La escucha activa es muy importante para salir de una aventura. Sí. Lo que pasa es que eso no lo sabes hasta que eres mayor. Exacto. Pero bueno, ahí vemos que Sara ya está aplicando eso. Y lo que decíamos, esa es la ciénaga, el pantano del hedor eterno, en el que no puedes caer porque si te toca, pues hueles mal para siempre. Pues sí. Y haciendo un pequeño parón para contar algunas curiosidades, con Lucas, lo que hemos dicho que se me había olvidado antes, con Lucas por el entorno de la producción, no puedo dejar de dar alguna referencia a Star Wars, que es, por ejemplo, Ludo, está inspirado en la bestia esta, el Wampa, que aparece al principio del Imperio Contraataca, que secuestra a Luke, le hace la herida. Pues bueno, eso ya sabemos que fue para justificar que ahora no me sale el nombre de Luke, del actor que hacía de Luke Skywalker, tuvo un accidente en la... Ah, es verdad. Mark Hamill, joder, no me salía. Sí, Mark Hamill. Tuvo un accidente y se desconfiguró bastante la cara. Entonces, al principio del Imperio Contraataca, sacan esta bestia que lo secuestra, le hace una herida, y a partir de ahí, pues ya... Todo lo demás. Pobrecillo. Yo he venido aquí a aprender, así que mira, ves, ya me llevo bastante. Yo lo aprendo buscando cosas y viendo. Sí. Y al final, pues este monstruo se ve que inspiró bastante la figura de Ludo. Y bueno, luego también tenemos por ahí que no se le ve tampoco al actor que interpretó a Willow, otro mítico. Ostras, vaya. Que hace poco hicieron una serie que ya la han quitado de Disney. Yo no he llegado ni a verla y ya la han quitado. Se ve que no triunfó mucho. Vaya. Y estaba por ahí metido también en algún Goblin, pero no se le ve. Que también salía en alguna peli de Star Wars, por eso lo digo. No sí, recuerdo. es que supongo que los universos en ese momento tenían haciendo de Ewok, lo tengo aquí apuntado. Tenían que aprovecharse, ¿no? Las sinergias entre George Lucas y Jim Henson. ¿Cómo no? ¿Cómo no aprovecharlo? Y nada, y por aquí medio también está la secuencia esta de los bichos naranja que tú decías, que al final no
Ay, es que no sé, yo creo que esa secuencia justamente igual... te iba a preguntar que cómo veías esta escena pero con el paso de los años, pero es que es eso, ¿no? Que es la que más canta porque parece eso, que están superpuestos en la imagen los bichos. Sí, además es que tampoco le veo mucho... Bueno, no lo sé, tampoco... Pero bueno, sí, al final todo lo que le va pasando en el laberinto, incluso el propio laberinto, está en la escena inicial en el paneo que está en su habitación. Hay un laberinto, están los cuentos de los hermanos Grimm, está El Mago de Oz, Alicia en el País de las Maravillas, está todo ahí. E incluso también hay un póster de Escher, que ya veremos después, que también es relevante, de la obra Relatividad. Y justamente eso está muy hilvanado, ¿no? Porque un laberinto es tan relativo como lo que tú pongas en marcha, pero incluso tus reglas o tu información puede estar manipulada. A veces, otro día le hablaba con David Collado, que estamos hablando en el podcast de Óscar Parra, Sonidos y Visiones, de una peli de Lynch, y dices, sobre la marcha vas cayendo en cosas que no habías pensado, ¿no? Por lo del laberinto claro. Que representa a lo mejor eso, la adolescencia y la pérdida que tienes ahí. Totalmente. No, a lo mejor yo no lo había acabado de ver así hasta ahora que estamos hablando, ¿sabes? Ah, ¿no? Mira, pues es que... Sí que sé que la peli va de eso, ¿no? De que tienes que al final hacer el paso de la infancia a la pubertad. A la pubertad. Pero sí, está muy bien representada con el laberinto. Bueno, y sobre todo con David Bowie y la obsesión, ¿no? Que a veces sentimos por una figura totalmente alejada de nuestro... de nuestro entorno, a lo mejor. Sí, bueno, más que de nuestro entorno, de nuestro alcance, ¿no? O sea, creo que Sara en ese momento ve a David Bowie como un objeto de deseo, que a veces también en la escena de después que hablaremos del baile de las máscaras, ahí hubo también cierta... Bueno, yo creo que es cierto... Ahora mismo esa escena sería un poco... Sí, habría que cogerla con pinzas. Sería complicado, sí. Hay cosas que sí. Hoy en día es... Y no sé, en ese momento yo creo que lo veo como... O sea, hago una interpretación bastante inocente, bastante naif. Claro. Porque creo... He leído, que no sé si es verdad, no lo sé confirmar, a lo mejor David Palmer nos lo puede decir, pero que David Bowie se negó a que hubiera un beso con Sara precisamente para evitar que tuviera demasiada sexualización esa escena. Claro. Pero creo que forma parte de la pubertad. Creo que esa escena, no sé si nos estamos saltando mucho. No, tranquila, no te preocupes. Porque creo que esa escena es una escena en la que hay disfraces, máscaras, hay mucha sensualidad, porque claro, es la fiesta que viene de tomarnos un melocotón. Sí, muy bien. Que ese melocotón está envenenado, ¿no? Por Jared, y se lo da a Hagel. Vale. Ese melocotón son las drogas, el alcohol y después la fiesta loca que te metes en tu adolescencia cuando no tienes los límites claros. Muy bien. Entonces apareces en una fiesta, de repente estás vestido o vestida de una manera, toda la gente que te rodea se está moviendo de una manera un poco deforme, y es que incluso la cámara nos muestra un cristal deformado. Sí. Y todo eso, claro, acaba con un juego entre alguien que te gusta, alguien a quien le gustas, ¿no? Ese acercamiento. Muy bien. Y todo eso que no acaba de resolverse porque ella ve una hora, y entonces en ese momento conecta, ¿no? Y dices, ahí va, ahí va, que me tengo que volver. Tengo que volver de aquí. Que me habían dicho una hora. Y justo aterriza en la basura, que es la resaca del día después. Sí. Que de hecho se dice que la parte de la peli que digamos que todo está en la cabeza de ella, porque has dicho tú que no hay puerta ni nada al principio, dicen que incluso la figura esta de David Bowie y Jared es alguien de la vida real, como tú has dicho, para dejarlo claro, que ella tiene en mente a lo mejor pues dicen que incluso en alguna de las fotos donde sale su madre sale David Bowie también por ahí. Entonces a lo mejor se inspira ella en eso para crear a esa persona, ¿no? Muchas veces, no sé, cuando eres pequeñito a lo mejor te enamoras de alguien adulto y a lo mejor representa un poco eso, ¿no? Una figura que ella del mundo real, digamos, que ha personificado dentro de su imaginario. Claro, es lo que suele pasar en la adolescencia, que normalmente las personas de mayor edad te atraen más que las que te rodean, que a las que ves pues muy bien, muy poco deseables. Pero sin embargo, una persona que además tiene esa estética kabuki, ¿no? Cercana al kabuki de David Bowie, que creo que se le ocurrió a él un poco. Sí, a él le dejaron meter mucha mano. Lo de los pantalones no fue cosa suya. Lo de las mallas no, porque claro. Eso no fue cosa suya, pero sí que fue buscado, ¿no? Que se ve que buscaron un poco ahí que marcara paquetes así. Hoy en día eso hubiera sido una locura. El reel de la película. Hoy en día hubiera sido una locura, sí. Hoy en día también es verdad que nos estamos pasando un poco de políticamente correctos, pero también yo creo que hubiera sido excesivo. Ahí estuvo bien si fue Bowie el beso del adulto a la niña de 14 años. Quizá igual hubiera sido demasiado heavy, ¿no? Igual sí, igual ahí se hubiera pasado un poco de rosca el asunto, cuando en realidad era una... Bueno, es que eso pasa.
quiero decir que hay una atracción real sí, claro. Con gente mayor que tú, y esa gente mayor que tú tiene unos atributos y en este caso lo que pasa es que sí que fue creo una decisión de Brian Freud. Es que tiene la relación con Freud es bastante interesante. Pues que el diseño de los personajes incluyó estas mallas porque, claro, no hubiéramos podido ver lo mismo, esa sexualización o esa atracción, con un cantante con pantalones anchos. Claro. Hubiera sido raro. Hubiera sido lo mismo. Ahí se hubiera parecido muchísimo más a Julia Otero. Pero ahí pues ya... Sí. Pues sí, eso, hemos pasado a la parte donde Bowie le da la bola a Hogel, que se transforma en un melocotón, lo que tú dices, y la va a hacer morder también la fruta, un poco del pecado, de todo eso. Y al final, pues es ella la que como tú has dicho, ¿no? Que despierta un poco de ese entumecimiento y vuelve un poco a lo que es el camino que tiene que seguir para previo paso por ese vertedero, donde encontramos a otra, la Lady Junk, la señora de la basura, que está cargada con un montón de cosas, rollo Diógenes, porque está arrastrando todos sus recuerdos. Un montón de juguetes. Sí, y que le abre la puerta otra vez y por eso ahí... Entra a su habitación de Exacto. nuevo. ¿La echas de menos? Sí, mis juguetes, mis cosas. Entonces ella la va cargando de todo eso. Todo el rato le está como sacando un poco sus juguetes para que no abandone. Es como la figura que la aferra, ¿no? A lo que es la infancia, ¿no? Mira este juguete, mira, no sé qué, sigue en su cuarto. No salgas de aquí. Lo que te frena de cambiar. Hasta que ella ya definitivamente sale del embrollo mental que tiene y vemos que empieza a caerse, a derrumbarse su cuarto, que es como un poco ahí, es el momento en que ella ya da el paso, ¿no? Creo yo, para pasar a la, no sé llamarlo, la pubertad o la adultez o como, como sea. Supongo que se puede llamar de las dos maneras, pero sí, es un hecho simbólico el hecho de quitarte todo lo que de niña tienes y dejarlo a un lado para empezar a ser una pequeña adulta. Y no es que como adolescente o como niña no fuera responsable, porque ya hemos dicho ya hemos visto, que realmente asume esa responsabilidad de rescatar a su hermano, que de repente es lo más preciado que tiene. Claro. Pero yo creo que es porque me lo has quitado, pues ahora lo quiero. Claro. Entonces también es un poco ese rollo. Y eso, que estaba también ella muy ensimismada en su mundo y le hacía falta un poco relacionarse, ¿no? No tenía móvil, pero aún así estaba muy imbuida por los libros y por ese texto del principio, que veremos que luego surge. Sí, hay que relacionarse y eso, que hoy en día vemos que también pasa mucho que te envíos en el móvil, por lo menos en esa época era más bonito, ¿no? Que se quedara en esos mundos. Está conociendo amigos, de hecho es una cosa muy importante, ¿no? En este tipo de películas, que es lo de pues, pasar de una edad a otra, el hecho de crear amistades y lazos con otras personas, ¿no? Muy bien. Salir de tu closca, de tu cáscara, y abandonar ese estado infantil donde tu referente es tu casa, tu habitación, tu perro y salir. Y salir un poco del cascarón que dices tú. Un par de cositas, un par de detalles antes de hacer una pausa, antes de afrontar la parte final. Tú querías contarnos también lo del tema de la bola de Bowie, que nos hemos quedado ahí. He traído esta que es mucho más pequeña y claro, yo no sé hacer esto que hace Bowie. No sé si se aprecia, que no tengo ni idea de cómo hacerlo. Además creo que se puede caer y romper. Pero es que David Bowie tampoco sabía hacerlo. Entonces, el encargado de hacerlo fue un malabarista que estuvo entrenando este tipo de movimientos sin mirar durante varios meses. O sea, también formaba parte de la preproducción, y que metió las manos por detrás de Bowie y estuvo como pegado con la espalda de Bowie y hacía los malabares sin mirar. Y Bowie se tenía que aguantar la risa. Sí, claro. Y es que además hicieron muchísimas tomas de algunas de las escenas, y yo, si soy Bowie, pues no sé, es que tener una persona detrás haciendo malabares y tú decir tu frase tan serio, tan rey de los goblins. Pero por lo visto Bowie, pese a ser una de las estrellas del momento, uno de los iconos pop, se ve que era bastante enrollado, ¿no? Porque también he leído por ahí que la gente del equipo dice que de vez en cuando se acercaba y les pedía un cigarro porque él se ve que fumaba y entonces les decía, ostras, que me aburro un huevo yo ahí solo. Y se acercaba y hablaba con la gente y decían, ostras, que es muy de ir por casa. Sí, además es que, claro, es solísimo, porque estaba rodeado de Muppets. Claro. Y interactuar con ellos también a los dos, tanto a Jennifer Connelly como a él le supuso un problema, porque es que de vez en cuando la voz no salía de tú a tú, sino que salía de los laterales o de atrás. Claro. Y eso, claro, como actor, si ya decimos que como cantante bien, como actor bueno... A él le rayaba, se ve que le rayaba bastante. Sí. Ella se ve que estaba más preparada porque ya había recibido clases o algo así, he leído, y lo llevaba un poco mejor, pero él se ve que le petaba la cabeza con eso. Ya, claro. Sufrió. Se lo pasó bien, pero sufrió. Bueno. Y nada, yo quería comentar también que
dentro del laberinto hay 7 caras, dicen, de Jared escondidas en el laberinto que se ven durante la pelea. Yo no me había dado cuenta. Hay una que sí es más justo antes de darle el melocotón, hay unas 3 rocas que forman su cara. En esa sí que la había visto, pero las otras 6... Las otras las vamos a dejar para los videonautas, que si sabéis dónde están nos lo decís en comentarios, así calentáis un poquito el algoritmo que digo yo. Y así pues va llegando la gente a este programa. Perfecto. Y nada, vamos a hacer otra pequeña pausa y a la vuelta ya vamos con el final de la peli. Querido hater, recuerda que con tus comentarios también nos estás ayudando, ya que cualquier interacción con nuestras cuentas va a contribuir a poner cachondo al algoritmo. Por nuestra parte, preferimos que no pierdas el tiempo en algo que no es de tu agrado. Si aún así insistes, muchas gracias por tu apoyo. Y después de esta cuña, estamos aquí de nuevo para ver ese final de la peli, para ver si consigue Sara salir del laberinto. Y vamos con Ellie, ¿no? Claro. A ver si resolvemos, ¿no? este final. Es que en España Sara estaba dentro del laberinto porque nos hacía falta. Eso es, dentro del laberinto. Sí, en España somos así. Sí, necesitamos más información. Mucha gente mucha gente, tampoco escribe tanta, pero gente de Latinoamérica escribe a veces en el canal para decir lo mal que hablamos el inglés los españoles, pues además también cambiamos los títulos. Es así. Traducimos lo que queremos. Hay tantos ejemplos. Somos así de chulos. Seguro que tus videonautas conocen muchos ejemplos que te pueden comentar ahora. Comentándonos todo lo que... Dadnos caña, haced lo que queráis, pero hay que poner cachondo al algoritmo que digo yo, porque si no, esto no despega. Pues, vale. que mire la película porque hay un paquete de David Bowie por ahí también. A tope. Claro. No lo mando por Amazon ese. Vamos. No, eso lo llevaba encima. Tenemos a Hugel que se redime por fin de sus idas y venidas, de haberle dado el melocotón maldito. Salvando a Sara de este gigante de hierro, ¿no? Que les ataca. De repente aparece él por arriba, abre la cabeza y ahí dentro había un goblin, ¿cómo no? Y eso también me lleva a los miedos que tenemos normalmente al crecer, que vemos un montón de amenazas en todos los sitios, pero en realidad esas amenazas se pueden desactivar si vamos a la parte racional. Esto me lo acabo de sacar de la manga ahora. Pues te ha quedado de lujo. Sí, esto ¿no? es un short, ya lo tengo ahí. Ya está. Y nada, y entran ya en la ciudad. Y ahí es la guerra, ¿no? Tenía que haber una guerra, ¿no? Los goblins le avisan a Jared de que la niña que estaba ya bajo su control de repente ha despertado y ya están ahí en la ciudad. Y dices, ostras, pues... Claro, es que él se va sorprendiendo de que ella vaya superando pantallas en este laberinto y de que vaya superando todo lo que le va planteando. Pero al final es que tiene que llegar porque la película está a punto de acabarse. Claro, Entonces... él intenta, ¿no? Todo el rato aparecer, de hecho se aparece de vez en cuando para pues, boicotear un poco todo. De hecho, recuerdo ahora una de las escenas donde salen las caras estas gigantes cuando había caído en el olvidadero. Sí, y aparece él y dice, ¿qué te parece, Ali? Y dice, me parece bastante fácil. Y es cuando él le adelanta la hora o algo así. Claro. Le está poniendo todo el rato trabas, lo del melocotón. Y me hace mucha gracia, recuerdo, me estoy volviendo atrás porque ya se acaba y me da pena. Sí. y una de las caras me hace mucha gracia que le dice, Hogel le dice, no te pases, tal. Y la cara le dice, no, solo estoy haciendo mi trabajo. Claro, déjame que lo diga. Bueno, vale. ¡Cuidado, no es por aquí! Meten ahí humor, ¿no? En fin, se meten en medio de la batalla, que vemos que Sir Didymus va a ser un caballero ahí que se tira con todo, ¿no? Y dice, os tengo rodeados, cuando realmente lo tienen rodeado a él. Y cuando ya están un poco realmente ya contra las cuerdas, es Ludo el que de repente se va a poner a hacer su grito mágico y que ya lo habíamos visto en el laberinto, en la ciénaga pestilente o como el pantano del hedor eterno. Aquí sí que voy a aprovechar para que los videonautas nos digan cómo conocían ellos, ¿no? el nombre, porque yo lo he visto ya de varias formas, que nos digan la ciénaga pestilente, el pantano del hedor eterno, o cómo se conoce en Latinoamérica, o ir diciendo los nombres. Y si alguno de tus videonautas tiene el libro de A.C.H. Smith, que se fue escribiendo al mismo tiempo que se rodó la peli, muy bien, pues también a lo mejor ahí hay alguna pista. A ver cómo la llaman allí. A lo mejor hay algún friki de esta película que tiene incluso el libro. Que nos lo cuenten, así vamos retroalimentando esto y se convierte en un monográfico, pues ya con todo lo que nos hemos dejado en el tintero, pues con la ayuda de los videonautas y las videonautas, pues que al final acabe esto ahí con todos los datos. Exacto, cuanto más completo mejor. Perfecto. Y bueno, eso, Ludo tiene el poder de atraer a las rocas, a las piedras, y ahí pues empieza un poco a repartir estopa con las piedras rodando. Los goblins pobrecillos son pequeños. Son muchos, pero son pequeños. Y desordenados. Sí. Que es lo que hablábamos antes, ¿no? De que no hay nadie comandando a los goblins. ¿Quién está comandando a los goblins? Nadie. Van a lo loco. Porque además el rey de los goblins se queda en el castillo con el niño y ahí lo tiene.
Entonces, claro, nadie está al cargo y esa es la anarquía contra la que la pubertad tiene que luchar, ¿no? Está muy bien que tú cuando eres pequeño pues haces lo que quieres, pero llega un momento que tienes que organizarte. Claro. Tienes que organizar a tus amigos. Tú cogerás el arreglo de la paella, tú cogerás el gasto y tú agarres los begudes. Y entonces con todo eso tenemos un buen domingo. Si no, no comes. Exacto, que es Claro. lo que hace Sara, que es comandar a todos, porque al final Sara es un poco la organizadora y está yendo hacia el pensamiento racional. Claro. Y yo creo que ahí se organiza un poco ella y esa organización permite que llegue un momento en el que les diga a sus amigos, no, a partir de ahora Tengo que ir yo sola. tengo Sí, que ir sí, yo sola, eso me es. enfrentaré yo sola al rey de los goblins. Sí. Y ahí está. Tengo que enfrentar mis miedos yo sola también, ¿no? Y al final, pues eso, llegamos a ese momento en el que se enfrenta ella sola a Jared y él empieza un poco a comerle la cabeza y tal. Y ella ya da igual lo que le diga porque ya como que ha despertado de todo, ¿no? Ya lo tiene claro, lo que tú dices, y ha dado el paso. En esa escena que es la recreación de Relatividad de Escher, que es una obra del 53 y que aprovecharon también para darle sentido a esa última escena. Esa última escena, la escena del enfrentamiento, donde todo es relativo según la relatividad de Jared, del rey de los goblins. Claro, estábamos pensando en que hay una organización, una lógica, que está tomando decisiones correctas ahora y que está usando sus recursos de una forma correcta, ¿no? Está llegando a donde tiene que llegar, a su responsabilidad adquirida, y cuando llega resulta que la transición hacia la pubertad tampoco te lo pone nada fácil. Es decir, vale, yo había tenido como informaciones y otra vez se me vuelve a girar todo y se me vuelve a relativizar todo. La gravedad aquí no sirve, este señor sí que la controla y yo no. Estoy viendo a mi hermano que está allá abajo y todo está como otra vez fuera de mi control. Hemos pasado por la escena esta de las escaleras, que no la hemos mencionado, pero sí. Sí. Esta escena en la que ella intenta transitar y que todo el rato hay como idas y venidas. Y eso me gusta mucho porque en breve te voy a decir la tercera lectura. La primera es que puede ser un cuento de hadas infantil, la segunda es que la transición de la vida infantil a la pubertad, a la adolescencia, y luego te digo cuál es la tercera lectura que tengo yo aquí. Esperaos hasta el final si queréis conocerla. Efectivamente. Hashtag te esperas. Qué bueno. Y nada, y llega un punto en el que ella ya, cuando está a punto de acabar el tiempo, le dice, no tienes ningún poder sobre mí. ¿No? Y ahí es cuando se deshace el hechizo. Claro. Y acaba el cuento. Que es una frase que al principio no le sale. Acuérdate que cuando estamos siendo una joven barroca en los jardines de Versalles, está como repitiendo de forma afectada y dramática el mismo texto. Es circular. Sí. Y entonces esa frase es la que no le sale. Y aquí también estamos sufriendo porque es que es la frase que no le sale. Pero, otra vez, con el cristal delante de ella, prometiéndole todo lo que quiera si coge el regalo, y ella dice, no tienes poder sobre mí, que es lo que a veces querríamos decir, ¿no? Claro. No tienes poder sobre mí. Soy capaz. Soy capaz por mí mismo, sí. Y nada, se deshace un poco toda esta historia, toda esta maraña mental, y vuelve a su cuarto, ¿no? A su casa. Aparecen los padres. Y vemos cómo ella está. No recuerdo si aparecen o también están detrás de la puerta. No aparecen, me refiero. Aparecen por lo menos la voz de su padre. Y la vemos a ella recoger un poco, como que esto simboliza un poco que ella ya ha acabado esa infancia y está recogiendo sus cosas. Pero de repente también nos quieren dejar, creo yo, el mensaje este de que no tiene por qué esto ser así siempre, ¿no? Que puedes hacerte adulto, pero la vida no tiene por qué ser tan triste, ¿no? Y es que supongo que es también el legado de Jim Henson, ¿no? Claro. A través del cristal vemos todavía nuestra infancia. Sí. Y la frase tan bonita de siempre que nos necesites, si de alguna manera nos necesitas, y él les dice que evidentemente de alguna u otra manera los acabará necesitando. Sí, así es. Y entonces el pifostio de la fiesta y de todo ese final que en el libro no está. No es lo mismo. Es diferente. No lo he leído, la verdad. Si alguien conoce... No, es coña. Esto me recuerda mucho a hace poco, que fue en Navidades, mi hija me decía, papá, ¿hasta qué edad reparte Papá Noel los regalos? Anda. Y yo le dije, de repente dices, hostia, ¿qué digo ahora? Y te han le dije, pillado. No, pero le dije, mira, yo voy a cumplir 40 años, como la peli de Dentro del laberinto, y Papá Noel me sigue trayendo regalos. Haces promo incluso con tus hijas del Claro. del podcast. No le dije lo de la peli, esto, pero sí que le dije, voy a cumplir 40 años
y mi Papá Noel me sigue trayendo regalos, entonces eso depende de cada uno. Hay un personaje en la peli, que es que aquí en el libro de David Palmer o David Palmer, no lo sabemos, cuando Sara le pide consejo al hombre sabio, él le dice: jovencita, para avanzar a veces hay que retroceder. A menudo, jovencita, parece que no estemos llegando a ningún sitio cuando en realidad sí que estamos llegando. Entonces, el final a veces es retroceder otra vez a tu infancia. Eso es. A veces nos hace falta, ¿no? Para salir un poco de la edad adulta, que tanta presión nos metemos, tantas historias, que parece que tengas que ir a piño fijo. Claro. Para... Yo es que soy así, tengo que meterla así, tengo que meter estas frases, decir que la sociedad a veces te lleva por unos carriles, ¿no? Y parece que tengas que estar cumpliendo con eso, ¿no? Claro, la convencionalidad. ¿Y no te parece a ti que ese laberinto es la vida adulta? También. Podría ser también. Que te engañan, que tomas malas decisiones, que lo que a veces no parece una salida lo es, que te equivocas y tomas un camino que no es, que te dejas aconsejar por gente, que cargas con unas mochilas enormes que son basura y que hay que aprender a soltar. Sí. Que tu jefe te dice: te había dicho que te quedaras hasta las 7, pero te vas a quedar hasta las 9. Que aprendes a mandar a tomar por saco a tu jefe. Y que aprendes también a confiar en tus compañeros de curro, y que a veces lo que tienes que hacer también es decidir, ¿no? En quién confías qué y cómo lo haces. Sí. O sea, que la tercera vía es que, aparte de ser un cuento infantil y aparte de ser una película de un portal fantasy, hacia la pubertad, es también un reflejo de nuestra vida adulta. Claro. Y esto es lo que en este revisionado he visto. He visto que Sara podemos ser cualquiera de nosotros, y que el rey de los goblins o David Bowie podría ser nuestro jefe perfectamente, o nuestra jefa. Sí. Y a veces nuestro jefe somos nosotros mismos también. O sea, eso es. No podríamos poner a rayarnos a tope, ¿no? Pero, sí. La disociación del cuarto puede ser también nuestra mente. Lo importante es eso, que no dejemos de lado nunca esa parte de niños, esas ilusiones que todos tenemos, ¿no? Y por qué no hacer realidad, pues, por ejemplo, hablar de cine en un podcast, por ejemplo. Para mí es ese volver a hacer cosas que me gustan, por ejemplo, porque si no te quedas atrapado en la vida adulta, de decir, ostras, trabajar, tener hijos, crecer y... Ese laberinto, ¿no? Que a veces puede ser también que te vuelvas a meter en ese laberinto porque tú lo decidas. Claro, sí, porque ante cualquier decisión de tu vida también puede que sea un superar pantallas o un superar obstáculos, y tener unas reglas claras y volverlas a leer otra vez. Claro. Y pensar, me la han vuelto a colar, pero ¿qué aprendo de aquí? Y ¿qué decido por mí misma, ¿no? Y aplicar la lógica. Sigo diciendo que ante una puerta con 2 naipes con 4 cabezas, yo me hubiera quedado ahí. Así que, bueno. Pues nada, yo creo que lo dejamos aquí, ¿no? Y a invitar a lo que estoy obligado a decirlo siempre, aunque no me gusta, pero eso, a que sigáis el canal, a que compartáis el vídeo, a que dejéis comentarios, y que si os mola cualquier periodo entera, nos lo digáis. Y así, a ver si Eli vuelve a venir pronto por aquí. Yo quiero cerrar la trilogía de los traumas infantiles, si me permites, Carlos. Yo dejo aquí 2 películas más. Una es E.T. y otra es La historia interminable. Y con eso nosotros, los niños de los 80, estamos un poco regulinchi por eso. Así que esa trilogía, si tú quieres, se puede hacer realidad. Pues venga, algún día la tiramos. Perfecto. Muchas gracias por venir, Eli. Gracias, Carlos.